Libro de Daniel, capítulo 6, lleva por título Daniel en el foso de los leones. Leemos el versículo número 10 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Para entrar en contexto de este versículo bíblico, nosotros vemos en versículos anteriores que se había promulgado un edicto real. En el versículo 7 nos enseña, nos instruye de que la palabra habla de que cualquiera que en espacio de 30 días que hiciese oración o petición de cualquier dios u hombre fuera de lo que era el rey, iba a ser echado en el foso de los leones. Esto Daniel lo supo. Cuando él supo de este edicto que había sido firmado y lo que iba a acontecer si él oraba, la Biblia nos enseña que él, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y es una enseñanza para nuestras vidas porque por medio de Daniel nosotros vemos que esos momentos de oración eran la fuerza que él podía tener en su diario vivir. Era la clave de su existencia, conociendo que Daniel fue un varón que Dios le otorgó en su misericordia sabiduría y entendimiento muy grande. Y nos enseña a usted y a mí el poder entender la necesidad del creyente de poder orar ante la presencia de Dios. Vemos que la oración a usted y a mí nos lleva a esa conexión con el Creador. ¿Por qué es que necesitamos nosotros poder fortalecernos en oración? Por medio de la oración nosotros podemos también enfrentar las circunstancias, las adversidades con la ayuda del Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes oramos ante la presencia de Dios en nuestro diario vivir para que en el momento de cualquier situación que se presente, allí esté el Espíritu Santo para poder darnos la sabiduría, el entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que acontece en este tiempo de tanta distracción, donde ya no se vela como se debería velar, vemos que diferentes situaciones turban al creyente, amedrentan al creyente y no sabemos muchas veces qué hacer precisamente porque no estuvimos en el secreto con Dios. Y aunque vemos que corría peligro la vida de Daniel, él priorizó su relación con Dios y siguió buscándolo en oración. Y la Biblia nos dice al finalizar este versículo que él oraba como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué acontece? Buscamos a Dios en el momento de la dificultad. Buscamos a Dios en el momento de la necesidad, buscamos a Dios en el peligro. Pero Daniel nos enseña que no solo oró en ese momento ante la presencia de Dios, él dio gracias, pero él dice que oró como lo solía hacer antes. Esto significa que él oraba no solamente en la necesidad, en la adversidad, en las diferentes circunstancias, sino en el tiempo bueno. ¿Sabe qué nos dice la Biblia en el Salmo 78 del pueblo de Israel? Dice en el nombre de Jesucristo: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel muchas veces buscó a Dios cuando ellos estaban en conflicto, en diferentes situaciones y aún en el juicio de Dios. Recién ahí, dice la Biblia, ellos se volvían solícitos en busca de Dios. La situación es que Daniel nos enseña la actitud del creyente. Y eso manifiesta lo que hay en nuestros corazones. Que en diferentes momentos en nosotros gozamos de bienestar y no oramos ante la presencia de Dios. Muchas veces ponemos en oración cosas muy grandes, como el trabajo, diferentes tipos de situaciones que parecieran ser dificultosas, pero los detalles, pequeñas cosas que para nosotras son pequeñas,
no las oramos. Y eso marca una diferencia muy grande. Porque ante la presencia de Dios todo tenemos que presentar en oración. Y vemos que Daniel pudo tener la fortaleza necesaria por esa comunión que él tenía ante la presencia del Todopoderoso. Y es que la oración a usted y a mí nos va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a mantenernos firmes, sobre todo en este tiempo que la Biblia enseña que vendrán tiempos donde querrán muchas personas y todo el acontecimiento que estamos viendo a término mundial, que el creyente niegue su fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos encontramos ante la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante el Todopoderoso? ¿Le buscamos solamente en el momento en que hay diferentes diversidades de situaciones, angustias, tristeza? ¿O realmente oramos como Daniel, en todo tiempo y en todo momento, dando gracias al Todopoderoso? Nosotros solamente buscamos a Dios en oración ante nuestras necesidades, pero hay hombres y mujeres en la Biblia que nos enseñan que en todo momento buscaron a Dios y su confianza no estaba puesta en ellos. Entonces nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, la cantidad de veces que fallamos, hermano, para que por medio de esos errores podamos ir a la Biblia y ver hombres y mujeres íntegros que mantenían una vida de comunión con Dios, sobre todo en el tiempo en el que nos encontramos, para no negar nuestra fe. Vendrán tiempos aún peores. Vendrán acontecimientos aún mayores. Y solamente la Biblia nos enseña que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si no hay una vida de comunión con el Todopoderoso que nos permita tener esa relación con Él para mantenernos firmes, nosotros tenemos que ver claramente de que eso puede llegar a ser situación de que nos deje a mitad de camino. Por eso hoy Dios nos enseña claramente que la oración es la fortaleza en nuestro diario vivir, por sobre todas las cosas. Hasta acá es la palabra devocional. Que Dios los bendiga grandemente.